Hola humanos, si ya leyeron este sensual spoilero y por demás clickbaitero título, no se alarmen, al menos no del todo, porque así como dice 4 razones por las que no deberías leer a Nietzsche, también tiene un pequeño aún, lo que significa que esto no es tan dramático como puede parecer. La idea es, sobre todo, evitar quedarnos con una mala interpretación sobre Nietzsche, servir como una pequeña advertencia antes de que se sumerjan a sus textos, de que intenten emular sus pasos. O, aún peor, de que usen erróneamente lo que este autor dijo para justificar aberraciones. Dicho esto, pasemos a las razones por las cuales quizás todavía no es el momento para leer a Nietzsche. Intentaré ser lo más claro posible, y el mejor ejemplo que se me ocurre para explicar esto es el siguiente. Tú puedes verte únicamente Infinity War y disfrutarla, pero nuestros amigos de Marvel, diagonal Disney, se han estado quebrando la cabeza y engordando la billetera, llenando de referencias sus películas, haciendo conexiones a veces sutiles y otras un tanto burdas para conectar una película con otra y así construir un mundo complejo y lleno de vida. Y quizás esto les sorprenda, pero ellos no inventaron esto. Desde hace unos años, y por años me refiero al menos a la antigua Grecia, los libros solían entrar en diálogo con otros libros, respondiéndose entre sí, conectando cosas que otros autores habían escrito, en fin. Y adivinen qué, Nietzsche era un gran fanático de este recurso. Y sí, como el espectador casual de Marvel, no conoces ese centenar de libros a los que Nietzsche suele referirse a cada rato. Adivinen qué, lo más seguro es que te vas a perder mucho de lo que está diciendo. Y si a esto le sumamos su constante uso de figuras retóricas, como metonimias, alegorías, una constante y a veces sutil hipérbole, metáforas y hasta anáforas y epítetos, que le dan ese toque tan literario y hasta poético a su obra. Bueno, saber realmente de qué nos está hablando Nietzsche se pone realmente complicado. Y más si todo lo que has leído antes de sostener ese anticristo en tus manos es El alquimista. Ok, antes de que llueva las críticas, no intentamos restarle valor a sus aportaciones. Esta aclaración va más en el sentido de que si tú, después de haber leído a Nietzsche, quieres estudiar filosofía, bueno, te vas a llevar una desagradable sorpresa. Lo sé, créanme, lo he visto en persona muchas veces. Lectores novatos que, después de leerse filosofando a martillazos, sienten que han encontrado su camino en la vida hasta que entran a la carrera de filosofía y... ¡oh, sorpresa! ¿Y por qué? Porque la filosofía en general tiene una forma muy diferente a la que plantea Nietzsche, tanto en su forma discursiva como en su estructura. La filosofía, en general, tiende a ser analítica, muy analítica, con una estructura muy, pero muy formal y apoyada toda en argumentos, mientras la obra de Nietzsche es, bueno, casi lo opuesto, pareciendo la mayoría de veces más bien un poema o una novela. Ahora bien, esto significa que la obra de Nietzsche, entonces, no es muy válida que digamos. No, para nada, pero significa que su obra es solo un paréntesis dentro del trabajo de la filosofía. Y eso es porque la formación de Nietzsche no era la de un filósofo, sino la de un filólogo. Y aunque en título esto pueda sonar bastante similar, tienen objetivos muy diferentes. La filología estudia el significado y el origen de las palabras de cada término que usamos, mientras que la filosofía, a grosso modo, y quizás algunos puedan debatirme esta interpretación, busca trascender a las cosas, ir más allá, llegar a su estructura interna para comprender su esencia. Pero bueno, más adelante dedicaremos un video en específico a intentar comprender lo que es la filosofía. De momento vamos a quedarnos con el hecho de que filosofía y filología no son sinónimos. Y ya que Nietzsche era de origen filólogo, lo que él buscaba era rastrear el significado, el origen de ciertas palabras, más específicamente de términos como bueno, malo, poder, naturaleza, virtud, que a lo largo del tiempo y bajo la influencia precisamente de la religión y más específicamente del cristianismo, habían sufrido una tremenda mutación de su significado original.
Por eso es que a Nietzsche realmente no le interesa seguir ese protocolo de la filosofía, permitiéndose múltiples libertades artísticas, como el de citar a diestra y siniestra sin poner ningún tipo de referencias o notas a pie de página. Por lo tanto, debemos entender que Nietzsche es la excepción, no la regla dentro de la filosofía, y aunque te puedas encontrar a otros autores similares a lo largo de la carrera, serán casos contados, excepciones. Y si tu perspectiva para estudiar filosofía es Nietzsche, o aún peor, crees que se te permitirá escribir como a Nietzsche, porque sí, dentro de la filosofía hay formas correctas y aceptadas de escribir, de presentar tu trabajo, y otras que solo cuando has demostrado lo talentoso y casi sabio que eres, se te permite usar, como en el caso de Nietzsche. ¿Por qué? Bueno, porque como decíamos, la filosofía suele ser muy analítica y se sustenta a base de argumentos, no de opiniones. Por lo que no vas a estar leyendo cosas como yo opino, yo pienso, yo creo, en la obra de algún filósofo que quiera ser tomado en serio. Así que si tu motivación para estudiar filosofía es Nietzsche, mejor, antes de entrar a la carrera, léete un par de autores más, o créeme, de verdad la vas a pasar muy mal. Tienes que saber bastante de religión. Por lo general, muchos llegan a Nietzsche por su crítica al cristianismo y no está mal, pero para no quedarte en el nivel más superficial del conflicto, el cristianismo o la religión es mala porque sí. Mírame mamá, soy ateo. Hay que quemar todas las iglesias. Y todo comentario autista de este tipo. Tienes que tener un mínimo de conocimientos teológicos y metafísicos. Y desde luego, conocer más allá de tu propia religión. Con un panorama mínimo del resto de religiones preponderantes en el mundo. Como judaísmo, islamismo, budismo, hinduismo, además de tu cristianismo. Y bueno, ¿por qué? Simple, porque si no ni siquiera sabrás por qué se critica la religión en una primera instancia, ni por qué en otras partes de su obra Nietzsche habla de figuras religiosas como el mismo Zaratustra, fundador del mazdeísmo, o alaba a ese dios que sepa bailar, y resalta a la figura de Dionisio. Así que por favor, antes de empezar a sentirte un sabio y alguien muy inteligente por criticar a la religión, primero aprende un poco de ella. A estas alturas es básicamente sentido común. Si tú ves La Sirenita y no la entiendes, o solo ves la versión de Disney, te pierdes el mensaje, pero no pasa nada fuera de eso. En cambio, si tú lees a Nietzsche y no lo entiendes, puedes despertar en ti y en aquellos a los que transmita su mensaje una ideología clasista, racista y en extremo elitista. Y eso puede ser muy malo, tanto para ti como para la gente que te rodea. Ah, ¿crees que eso no puede pasar? Desde cierta afiliación con el nazismo, un fascismo buscando sus bases dentro de su obra, y hasta ciertos grupos radicales se han valido de una lectura errada, y sí, recalco, errada de Nietzsche, para justificar sus posturas. De ahí que otros filósofos como Bátimo o Bataille, en obras como Diálogos con Nietzsche o La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia, dediquen tanto tiempo y esfuerzo en rescatar y explicar los conceptos nietzscheanos para, precisamente, evitar esas lecturas erradas y por ende peligrosas. Pero quizás muchos aún puedan pensar que, bueno, esto pasa con toda la filosofía y nadie te dice que no vayas a leerte a Voltaire. Pero si tú lees a Kant y no lo entiendes, como le pasa a la mayoría de mortales, simplemente sigues igual de ignorante, pero no pasa nada, no pasa a mayores. En cambio, con Nietzsche es diferente. ¿Y por qué lo es? Porque es muy fácil confundir su pensamiento con ideología. Ese es el problema. Y por desgracia, ya sabemos lo que la ideología le hace a las mentes débiles. Y bueno amigos, con esto terminamos el video. Recuerden, como decíamos desde el principio, no se trata de no leer a Nietzsche, no considerarlo nunca, sino de hacerlo en el momento indicado y con un conocimiento lo suficientemente rico y variado para ni comprarlo como ideología y a su vez entenderlo en su justa medida. Así que lean otros autores, enriquezcan su perspectiva del mundo y nosotros nos estamos viendo en un próximo video.
Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.